chicos y chicas de primero, en este vídeo os voy a resumir en solo 4 puntos todo lo que hemos dado durante este tema 1 de la creación en clase, de manera que os sirva para repasar y también para preparar el examen. Lo que más me interesa que recordemos de este tema es, punto 1, la diferencia entre fe, espiritualidad y religión. ¿Por qué hemos empezado a hablar de eso? Porque para plantear la asignatura, en la asignatura vamos a dar muchas cosas. A veces la religión no nos gusta demasiado, decimos ¿por qué hay que estudiar esto? Pues esto forma parte de la catequesis, pero hay una parte que es importante y que va a ir explicando el por qué sale en el resto de los temas. Y es qué nos pasa en nuestro interior, que tenemos alguna serie de preguntas, algunas dudas sobre la existencia humana. Y por eso comenzamos el curso hablando de fe, espiritualidad y religión. La espiritualidad, en primer lugar, corresponde al ámbito de la pregunta, es decir, el ser humano, desde que es ser humano, el hombre y la mujer, tienen unas preguntas trascendentes, unas preguntas que van más allá, unas preguntas difíciles de responder y que de alguna manera son preguntas filosóficas. Son las preguntas sobre de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene la vida, qué hay después de la muerte. Al final son preguntas sobre el origen, qué hay al principio, de dónde venimos, quién nos ha creado, de dónde hemos salido. El medio, ¿qué pasa en medio? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene hacer lo que hago? Sentido de la vida. Y finalmente, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay después? Pasado, presente y futuro son las 3 cosas que nos preocupan. Son preguntas filosóficas. Bueno, la espiritualidad corresponde al ámbito de la pregunta. Ser espiritual es dejarse llevar por esas preguntas, ser de alguna manera filosófico, ser trascendente, dejar que esas preguntas vayan guiando mi existencia, vayan guiando mi vida e ir buscando una serie de respuestas a eso. Es el espíritu, creemos que es el espíritu de Dios el que pone esa inquietud en nuestro corazón para que libremente vayamos buscándole. La espiritualidad corresponde al ámbito de la pregunta. La fe, en segundo lugar, por su parte, correspondería al ámbito de la respuesta. La fe es aquello que respondemos a esas preguntas. Por ejemplo, los cristianos ante la pregunta sobre qué hay después de la muerte respondemos, hay resurrección. Pero los budistas dicen, hay una unión con el absoluto. Y los hindúes o hinduistas dicen que hay reencarnación. Cada uno responde de una manera determinada. Y, por tanto, cuando respondes a esa pregunta, te adhieres a un grupo de fe, a un grupo de creyentes. Por tanto, la fe corresponde al ámbito de la respuesta. La fe son las respuestas que damos. Cuando decimos que tengo fe, digo, yo creo esto. Es decir, la respuesta que he ido encontrando a esa pregunta es esta. Finalmente, la religión será la expresión de esa fe. Cuando tenemos ya una respuesta, es decir, tenemos una fe, una creencia, la expresamos de alguna manera determinada. Por eso los cristianos tenemos una serie de rituales y los budistas tienen otra serie de rituales, los musulmanes tienen otra serie de rituales y los que no creen en nada o no han encontrado respuestas o creen que no se pueden encontrar, viven la vida de otra manera. La religión sería la expresión de la fe, la expresión de la respuesta. Porque creemos precisamente en la resurrección, pues cuidamos nuestro cuerpo, lo entendemos como algo sagrado y los enterramos o los incineramos como cuidado, no los dejamos ahí abandonados a que se pudren. La espiritualidad sería la pregunta, la fe sería la respuesta, la religión sería la expresión de esa respuesta. Segundo punto importante, nos hemos metido entonces con la primera de las preguntas, que es el origen. ¿De dónde venimos? ¿De dónde hemos salido? ¿Quién nos ha creado? Y por eso, tema 1, la creación. Para hablar de la creación hemos cogido, obviamente, la respuesta que da nuestra fe, nuestra religión, a esa pregunta sobre el origen. Y para eso cogemos la Biblia y leemos el capítulo 1 y 2 del Génesis, el relato de la creación. Ese relato tan conocido de que al principio no había nada y Dios fue creando las cosas. Primero creó la luz, la apartó de las tinieblas, luego fue creando la naturaleza, los árboles, los animales y finalmente creó al hombre. Hemos ido descubriendo y nos hemos ido dando cuenta que al final se trataba de un cuentito. Es decir, una forma de contar las cosas. No es un relato literal, no se trata de un relato científico. El que escribe la Biblia, el que plasma nuestra fe en la Biblia, no intenta dar una explicación científica de cómo se ha creado el mundo, sino que nos queden claros 3 puntos, que los hemos repetido todas las clases y que espero que estén ya sabidos. Primero, que hemos sido creados por amor. Dios no nos creó porque estaba aburrido, no sabía qué hacer y dijo, ay, qué rollo esto de estar aquí en la nada, yo solo, queriéndome a mí mismo. Voy a hacer lagos y carreteras y plantas y árboles y voy a hacer un hombre o una mujer
que se parezcan a mí y juego con ellos. No, no era que estaba aburrido. Es una expresión de amor. Dios es amor y de alguna manera el amor no cabe en sí mismo y necesita salirse de sí, como quien se desborda. El amor se desborda siempre. Y entonces en ese desborde de amor surge la creación. La creación es por amor. Segundo, dentro de ese amor tan grande que Dios tiene al crear, al hombre y a la mujer nos crea a su imagen y semejanza, nos hace parecidos a Él. Estamos, digamos, un escalón o varios escalones por encima del resto de la creación. Nos parecemos a Él, somos de alguna manera parecidos a Dios. Y tercero, ante esa respuesta, creemos, bueno, si el mundo está hecho por amor y el ser humano es imagen y semejanza de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué pasan cosas malas? Sería contrario a un Dios que nos quiere. Y la explicación que damos con el relato de Adán y Eva y aquello de la manzana, la serpiente y tal, es que cuando no vivimos en el amor de Dios, de alguna manera destruimos esa unidad que hay entre Él y nosotros, y entonces esto es lo que ocurre. Porque hemos sido creados libres, y en ejercicio de libertad podemos no acoger ese amor de Dios. Por tanto, ¿por qué es un cuento? Porque lo que intenta explicarnos la Biblia no es el relato científico, no se trata de explicar lo del Big Bang o cómo se creó cada una de las partes, sino darnos a entender tres cosas: que hemos sido creados por amor, que el hombre y la mujer están creados a imagen y semejanza de Dios y que todo lo que tiene que ver con el mal es por el ejercicio de libertad no acoger ese amor. Tercer punto, muy importante. ¿Qué significa para nosotros creer que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? El otro día, en el Día de Todos los Santos, el Papa dijo algo muy bonito. En el rezo del Ángelus dijo: vuestro apellido es Dios. Estamos hechos de la misma materia que Dios. Somos parecidos a Él. ¿Pero en qué nos parecemos? Nos parecemos principalmente en cuatro cosas. Esto es lo que quiero que nos quede claro. Lo primero, en que somos singulares. Dios es único, solo hay un Dios. Y tú eres único, solo hay un tú. No hay nadie como tú, ni lo ha habido en la historia, ni lo habrá jamás. Tú eres único, singular, irrepetible. Nadie se parece a ti. Nadie tiene tus ojos, nadie tiene tus huellas dactilares, nadie tiene tus pensamientos, tus emociones, y nadie tiene tu historia. Habrá gente con cosas parecidas a ti, pero nadie como tú. Tú eres único, porque el amor nos hace únicos, y en eso nos parecemos a Dios. Y en ese ser únicos tenemos una misión única a realizar en esta tierra. Estamos aquí para algo. Segundo, nos parecemos a Dios en que tenemos sabiduría. Es decir, sabemos distinguir entre el bien y el mal. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Tenemos esa capacidad de discernimiento que los animales o las plantas no pueden tener. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y además tenemos la libertad, este sería el tercer elemento, tenemos la libertad para elegir el bien o elegir el mal. Esto es lo que nos cuenta el relato de la serpiente y Adán y Eva. Nos parecemos a Dios en que somos libres. O sea, somos tan únicos que podemos hacer lo que queramos. Porque Dios no nos ha creado dependientes de Él. Dios no es dependiente de nadie, por tanto nosotros tampoco somos dependientes de Dios. Podemos decirle que no. Podemos vivir no estando de acuerdo con sus planes. Lo que pasa es que entonces nos suele ir un poco mal. Pero Dios no nos ha hecho dependientes de Él. Somos totalmente libres. Y con esa libertad lo que se pide es que ejerzamos la sabiduría de poder hacer las cosas tal y como corresponde. Y finalmente, si Dios es amor, nos parecemos a Él en que tenemos la capacidad de amar. Somos capaces de amar como Dios. Y el límite del amor, la expresión máxima del amor será Dios hecho carne, Jesús. Nadie tiene amor más grande, dice la Biblia, que el que da la vida por sus amigos, como Jesús en la cruz. Somos capaces de amar hasta dar la vida. El amor es en el hombre y en la mujer algo tan importante que somos capaces de morir por amar a alguien, somos capaces de morir por defender a alguien, somos capaces de morir por un hijo, somos capaces de morir por un amigo, somos capaces de morir por una causa, por una nación, somos capaces de dejar de existir justamente para demostrar nuestro amor. Nuestra capacidad de amar es como la de Dios. En esas cuatro cosas nos parecemos a Dios, en que somos singulares, que tenemos sabiduría, libertad y capacidad de amar. Y finalmente, el cuarto punto que hemos tratado en clase es, bueno, ¿cómo actualizamos todo esto que hemos estudiado sobre la creación? ¿Qué sentido tiene eso hoy en día?
Bueno, pues el cuidado de la naturaleza es algo que forma parte de nuestra fe. Si creemos que la naturaleza es expresión del amor de Dios y que nosotros formamos parte de la naturaleza, entonces es fundamental que cuidemos de la naturaleza, que cuidemos de la creación, que cuidemos del medio ambiente, pero no solamente que tengamos cuidado y que no tiremos los papeles donde no tocan, sino que es necesario que como cristianos, como creyentes, tengamos una actitud activa, militante, de defensa de la naturaleza. Debemos estar en las causas que están defendiendo la naturaleza y debemos ponernos radicalmente en contra de todas aquellas leyes injustas, de todas aquellas acciones que degraden nuestro planeta. Es algo que nos tenemos que tomar muy en serio si realmente somos creyentes. Como cristianos es una actitud que no nos puede fallar. Somos parte de la creación, somos la creación y la creación, la naturaleza es nuestra casa. Lo creó Dios por amor a nosotros para que fuera nuestra casa. Debemos cuidarla. Por tanto, estos son los 4 puntos fundamentales que tenemos que saber. Diferenciar entre fe, espiritualidad y religión. Entender por qué el relato de la creación se nos cuenta a modo de cuento, fábula, historia, para que entendamos fundamentalmente esas 3 cosas, que hemos sido creados por amor, a imagen y semejanza suya, y que en el ejercicio de libertad a veces entra el mal y el sufrimiento. En tercer lugar, ¿qué significa que estamos creados a imagen y semejanza de Dios? Y cuál tiene que ser nuestra acción con la naturaleza. Con estos 4 elementos dominamos totalmente el tema 1, la creación, y podemos entender realmente qué significa para nosotros lo que Dios nos quiere decir a través de todo este tema de la creación. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Mínimo 10.